La otra opción, y la más eficaz cuando alguien se queda delante de las brasas, totalmente dominado por el pánico, es la de cambiar su fisiología. Al fin y al cabo, si el sujeto cambia sus representaciones internas, el sistema nervioso tendrá que cursarle al organismo la orden de cambiar de postura, modificar el ritmo respiratorio y la tensión muscular, etc. Siendo así, ¿por qué no ir derecho a la fuente, saltarse todas las demás comunicaciones y cambiar directamente la fisiología? De manera que me pongo delante de esa persona que llora y hago que levante la mirada. Al hacerlo así, empezará a acceder a los aspectos visuales de su neurología y no a los sinestésicos. Casi enseguida dejará de llorar. Compruébelo usted mismo cuando esté triste o llorando y no quiera continuar de esta manera. Levante la mirada, cuadre los hombros y póngase en un estado visual. Sus sensaciones cambiarán casi al instante. Véalo en los niños. Cuando uno de ellos se haya hecho daño, hágale mirar hacia arriba y el llanto y el dolor cesarán o por lo menos se calmarán en gran medida, en un abrir y cerrar de ojos. A continuación, hago que el sujeto se coloque de la manera en que lo haría si estuviera totalmente seguro de sí mismo y supiera que es posible cruzar las brasas indemne y con éxito, que respire tal como respiraría y que diga algo empleando el tono de voz de quien se siente completamente seguro de sí mismo. De este modo, su cerebro recibe un mensaje diferente acerca de cómo se está sintiendo. En virtud del estado resultante, el mismo individuo que segundos antes se hallaba inmovilizado por completo, se ve capaz de llevar a cabo la acción que se proponía como meta. Esta misma técnica puede practicarse siempre que nos veamos inmovilizados por el temor a no poder hacer algo. No somos capaces de abordar a esa mujer o ese hombre o de tener unas palabras con el jefe y así sucesivamente. Estamos en condiciones de cambiar nuestros estados y ponernos en situación de emprender la acción, bien sea cambiando las imágenes y los diálogos en nuestra mente o bien cambiando nuestra postura, nuestra respiración y el tono de voz que utilizamos. Lo ideal sería cambiar ambas cosas, la fisiología y el tono. Hecho esto, nos sentiremos inmediatamente en posesión de nuestros recursos y capaces de llevar a término las acciones necesarias para poder producir los resultados que deseamos. Lo mismo ocurre con el ejercicio físico. Cuando uno ha entrenado fuerte y se queda sin aliento, si empieza a sentirse lo cansado que está o cuántos metros lleva recorridos, se sitúa en una condición fisiológica tal, como también ocurre al sentarse en el suelo o jadear, que confirma esa comunicación. En cambio, si pese a hallarse sin aliento, uno hace el esfuerzo de quedarse en pie y regularizar conscientemente la respiración hasta recobrar el ritmo normal, en cuestión de pocos instantes se sentirá totalmente recuperado. Además de modificar nuestras sensaciones y por tanto nuestras acciones, al cambiar nuestras representaciones internas y nuestra fisiología, resultan afectados también los procesos bioquímicos y eléctricos de nuestro organismo. Se ha demostrado que en las personas deprimidas, el sistema inmunológico sigue el mismo camino y actúa con menos eficacia, disminuyendo incluso el recuento de leucocitos. ¿Ha visto usted alguna vez la denominada fotografía Kirlian de una persona? Es una representación de la energía bioeléctrica del cuerpo y se modifica notablemente cuando cambian los estados de ánimo del fotografiado. Debido a la vinculación entre la mente y el cuerpo y los estados de gran intensidad, pueden cambiar todo nuestro campo eléctrico y somos capaces de hacer cosas que parecerían imposibles en otras condiciones. Toda mi experiencia y mis lecturas me confirman que los límites del organismo están mucho más lejos de lo que suponíamos, tanto en lo positivo como en lo negativo. El doctor Herbert Benson, que ha escrito abundantemente sobre las relaciones mente-cuerpo, ha recogido algunas narraciones
asombrosas acerca del poder del vudú en diferentes regiones del mundo. En una tribu aborigen de Australia, los hechiceros practican un rito llamado el conjuro del hueso, que consiste en lanzar un maleficio tan poderoso que la víctima sabe con certidumbre absoluta que contraerá alguna enfermedad terrible y probablemente morirá. He aquí cómo describe el Dr. Benson un caso documentado en 1925. El destinatario del conjuro es, en verdad, un espectáculo lamentable. En pie, con la boca abierta y los ojos desencajados, fijos en el enemigo que le apunta, sus manos se alzan como si quisieran desviar el medio letal que imaginariamente invade su cuerpo. Las mejillas se hunden, la mirada se vuelve vidriosa y la expresión del rostro se altera horriblemente. Quiere gritar, pero los sonidos se ahogan en su garganta. Su boca se llena de espuma, el cuerpo empieza a temblar con la musculatura recorrida por espasmos involuntarios. Se tambalea hacia atrás y cae al suelo. Parece un desvanecimiento, pero al cabo de pocos instantes empieza a retorcerse en mortal agonía y cubriéndose la cara con las manos, se pone a gemir. La muerte sobreviene al cabo de un tiempo relativamente corto. Ignoro lo que le parecerá al lector, pero para mí es una de las descripciones más espantosas que he leído nunca. No creo que a nadie se le ocurra modelarla, y sin embargo, en un ejemplo bien vívido del poder de la fisiología, es un ejemplo bien vívido del poder de la fisiología y de las creencias. En sentido convencional, nadie le hizo ningún daño a ese hombre. Por el poder de su propia creencia y con la fuerza de su fisiología, se creó una influencia negativa de una potencia terrorífica que lo destruyó por completo. Este tipo de experiencias permanece confinado a las sociedades que consideramos primitivas. Desde luego que no. Procesos exactamente iguales ocurren a nuestro alrededor todos los días. Benson menciona que el Dr. George L. Angel del Centro Médico de la Universidad de Rochester ha recopilado un voluminoso archivo de recortes de prensa procedentes de todo el mundo relativos a muertes súbitas en circunstancias no habituales. Ninguna de ellas fue debida a la presencia de algo espantoso en el mundo exterior. En todos los casos, las representaciones internas negativas de la propia víctima fueron las culpables. Por alguna razón, esta se sintió impotente, desvalida y condenada, y el resultado fue prácticamente el mismo que el de aquel rito aborigen. Lo que me parece curioso es que, por lo visto, el lado dañino de las relaciones mente-cuerpo haya merecido más estudios y más anecdotario que el lado útil y positivo. Conocemos muchos casos de cómo el estrés causa efectos terribles en quienes lo padecen, o de cómo algunas personas pierden el deseo de vivir después del fallecimiento de un ser querido. Al parecer, es del dominio común que un estado negativo o una emoción negativa pueden literalmente matarnos. En cambio, no hemos oído gran cosa acerca de la manera en que los estados positivos pueden ayudarnos. Uno de los casos más célebres de ese lado del balance fue el de Norman Cousins, quien en su obra Anatomía de una enfermedad describió su recuperación milagrosa gracias a la risa, después de una larga y debilitante enfermedad. La risa fue el remedio salutífero que Cousins utilizó en un esfuerzo consciente por movilizar su voluntad de vivir y mejorar. Buena parte de su régimen consistió en pasar la mayor parte del día sumergido en películas, programas de televisión y libros que le hicieran reír. Esto evidentemente modificó la representación interna coherente que se hacía a sí mismo. La risa cambió radicalmente su fisiología y por ende los mensajes sobre cómo reaccionar que dirigía su sistema nervioso. Descubrió que todo ello producía cambios fisiológicos inmediatos y positivos,
empezó a dormir mejor. Sus dolores disminuyeron y su estado físico general inició la mejoría. Por último, se recobró completamente, y eso que uno de sus médicos le había dado entre 500 probabilidades de que pudiese producirse una recuperación plena. La conclusión de Cousins fue esta: he aprendido a no subestimar jamás la capacidad regeneradora de la mente y del cuerpo humano, incluso cuando las personas o incluso cuando las perspectivas parezcan de los más desfavorables. Es posible que la fuerza vital sea la peor comprendida de todas las fuerzas terrestres. Empiezan a aparecer algunas investigaciones fascinantes que tal vez iluminan un poco las experiencias de Cousins y otras similares. Dichos estudios se refieren a la influencia que nuestras expresiones faciales ejercen sobre nuestro estado de ánimo y concluyen, por ejemplo, que no es del todo exacto que uno sonría cuando se encuentra bien o que suelte la carcajada si está contento. Lo cierto es que sonreír y reír desencadenan procesos biológicos que, a su vez, hacen que nos sintamos bien. Aumenta el riego sanguíneo del cerebro y se modifica el nivel de oxígeno junto con el umbral de estímulo de los neurotransmisores. Pasa lo mismo con otras expresiones. Componga usted su expresión facial según la fisiología del miedo, la de la ira o la de la sorpresa y verá lo que se siente. Nuestro cuerpo es nuestro jardín. Nuestra voluntad es el jardinero. William Shakespeare. La cara tiene unos 80 músculos que funcionan como otros tantos torniquetes, bien sea para mantener uniforme el riego sanguíneo mientras el cuerpo realiza volteretas, o bien para alterarlo y modificar con ello hasta cierto punto el funcionamiento del cerebro. En un notable trabajo escrito en 1907, un médico francés llamado Israel Weinbaum teorizaba sobre las expresiones faciales y su influencia en los estados de ánimo. Otros investigadores actuales han vuelto a descubrir lo mismo, como declaró al Los Angeles Times el 5 de junio de 1985 el doctor Paul Ekman, profesor de psiquiatría de la Universidad de California en San Francisco. Sabíamos que cuando uno experimenta una emoción, la misma se refleja en su cara. Ahora se ha descubierto que lo contrario también es verdad. Uno siente lo que muestra en su cara. Si se ríe uno del dolor, interiormente no sufrirá. Si pone la cara triste, sentirá lo mismo por dentro. Dice Ekman que es la táctica que muchos utilizan para engañar al detector de mentiras. Los individuos que saben ponerse en estado fisiológico de franqueza, aunque estén mintiendo como bellacos, dan la misma gráfica que los que realmente hablan con sinceridad. Todo esto es precisamente lo que yo y otros miembros del grupo de la PNL hemos enseñado durante años. Parece como si últimamente la comunidad científica se decidiese a corroborar aquello cuya utilidad nosotros habíamos demostrado ya. En este libro, el lector encontrará muchas cosas que sin duda se confirmarán dentro de algunos años, pero usted puede utilizarlas ahora mismo y obtener enseguida los resultados que desea. Es tanto lo que se va descubriendo acerca de las interrelaciones entre mente y cuerpo que algunos predican que basta con saber cuidar bien el cuerpo. Si este funciona a niveles óptimos, la mente también funcionará mejor. En esto consiste en esencia el trabajo de Moshe Feldenkrais, que utilizaba el movimiento para enseñarle a las personas cómo pensar y cómo vivir. Feldenkrais descubrió que bastaba trabajar al nivel sinestésico para que uno pudiera cambiar su imagen de sí mismo, su estado y el funcionamiento general de su cerebro. Más aún, afirma que la calidad de la vida es la calidad del movimiento. Sus obras son fuente de valor inapreciable para crear la transformación humana mediante el cambio de la fisiología en ciertos sentidos muy concretos. 7:15 minutos, hemos cumplido la primera condición, 15 minutos de lectura
inusitados. Y vamos a marcar nuestro punto de partida para mañana. Un colorario importante de la fisiología es la condición de congruencia, y me encanta, o de coherencia. Esa palabra es bien importante y la vamos a tener en cuenta en nuestra reflexión de mañana, porque me interesa además que conversemos al respecto. Voy a habilitar los micrófonos para aquellos que quieren seguramente participar. Listo. Ahí están habilitados los que quieran utilizar el micrófono. Y vamos a leer un mensaje por acá. Dice, bueno, Judith, buenos días, bienvenida, qué gusto. Muy bien. Hemos leído un apartado en el que nos cuentan cómo el poder de las creencias y toda nuestra fisiología pueden afectar a tal punto de que causan la muerte súbita a personas inmersas en este núcleo de creencias. Y creo que los que me conocen de tiempo atrás me han escuchado decir en varias ocasiones que somos lo que creemos y salimos al mundo a confirmarlo. Si yo creo en el poder de la brujería vudú, como lo explica el autor, pues seguramente me sentiré afectado por la misma. Ahora, se han presentado casos o se han documentado casos en los que una persona cercana, alega que la víctima de brujería no creía. ¿Sí? No creía y aún así fue afectada. Sí creía. Si fue afectada, sí creía. Eso es igual que la frase, yo no creo en las brujas, pero de que las hay. Pues si las hay es porque crees en ellas. Punto. Porque crees en su poder. Crees en su capacidad de influencia. Porque no podemos decir, yo no creo en las brujas, pero de que las hay. Pues si las hay, y tú crees que de que las hay, pues es porque crees. Que te estés engañando no significa que en el momento que quieran actuar contra ti, usando brujería, tu cerebro no te domine fisiológicamente para llevarte a un resultado no tan positivo. Así que lo que creemos es fundamental para nosotros poder construir, y con base en esa creencia es que nosotros podemos edificar o desedificar. No se imaginan la cantidad de personas que llegan con la misma creencia. Por ejemplo, en este mes de octubre yo suelo abrir uno de mis talleres de oratoria. Oratoria para no oradores, oratoria para no profesionales, oratoria para los que no quieren ser oradores profesionales, pero por alguna razón su trabajo, su entorno, les obliga a aprender a ser buenos oradores. Tienen que serlo. Y cuando yo abro este taller, aproximadamente, según las estadísticas que hemos ido calculando los últimos 5 años, el 95% tiene una firme creencia en ser pésimo para hablar en público. No son malos, son pésimos. Y esa es su creencia. Y bueno, me encanta que tengan esa creencia porque me permite darles un resultado mucho más que tangible. Cuando alguien se cree bueno y simplemente quiere perfeccionar, pues obviamente representa un reto mayor llevarlo a otro nivel. Empezando por entender si yo puedo darles el nivel. Así que por eso yo siempre hago como esas sesiones iniciales de mapeo para considerar si yo soy el profesional idóneo que lo puede ayudar o no. Y una vez decidido eso, entonces me pongo manos a la obra, y un poco así como lo menciona Tony Robbins. Yo tengo mi practitioner de PNL, que fue una certificación que hice con mis mentores. Y con base en ese practitioner empecé yo a rediseñar mis programas de formación, no solamente los de hábitos. Bueno, todo cuanto yo hago va enmarcado en hábitos y programación neurolingüística. Entonces yo utilizo como estas herramientas para poder construir mis programas formativos. Y entonces aquí lo interesante de estos talleres
es que las personas están tan inmersas en sus creencias que literalmente lo que exhiben al mundo en cuanto a su capacidad de oratoria es un resultado pésimo. Son muy malos hablando en público. Pero no porque realmente lo sean, sino porque su fisiología responde a las órdenes que su mente les está dando y es, epa, somos malos, estamos nerviosos, sudamos, nos tiemblan las manos, no sabemos qué hacer con ellas, nos tiembla la voz, se nos olvidan las cosas. Todas esas señales pues son una descarga de información para tu fisiología y puedes desencadenar incluso una crisis de estrés, de ansiedad. Es complejo. Entonces me encanta cuando la persona en un SAS logra de una manera casi que inusitada desilvanar todas esas palabras que antes estaban completamente enredadas en su mente y comunicarlas de una manera eficiente. Así que me encantan estos talleres con personas que tienen una creencia tan limitante porque me permite, es como si la vida me diera la oportunidad de mostrarle a las personas que pueden realmente construir algo valioso si primero crean su realidad en la mente. Es que en algún punto no creen que esto pueda ser posible. Yo los invito a que miren a su alrededor. Todo el dispositivo. Si es un celular, tóquenlo. Si es un computador, tóquenlo. Hagan el ejercicio. Díganle a su mente y pregúntele, ¿eso es real? Y su mente le responderá, sí, sí es real. Porque lo está viendo, lo está sintiendo. Si lo golpea, lo está escuchando, debe ser real. Y para que yo pueda hacer todo esto, de tener esa experiencia organoléptica con este dispositivo, de tocarlo, de verlo, de escucharlo, alguien más, primero que yo, tuvo que verlo, tuvo que escucharlo, tuvo que sentirlo, tuvo que crearlo en su mente. Una vez fue creado en la mente de alguien, ese alguien se encargó de transformar su realidad con ese algo. Entonces la realidad se construye dos veces y partimos de nuestras creencias. Si tú crees en el poder de un placebo, te curas. Es interesante. Y no lo digo yo. No, esto de curarse con un placebo no lo digo yo, lo dice la ciencia. Pero yo he visto casos en los que ni siquiera con el medicamento que tiene el principio activo, porque no cree que pueda funcionar, porque su mentalidad está ligada a esto no tiene cura. Yo en mi vida he sido testigo de algunos casos. Por ejemplo, diabetes. Somos conscientes que la diabetes no tiene cura. Y conozco en mi vida un par de casos de personas que de repente ya no tenían. Y le pueden atribuir el beneficio de la cura a cualquier cosa, que tomaron esto, tomaron lo otro, que hicieron eso. El punto es, ¿cómo lograron deshabilitar esa enfermedad? O rehabilitar su cuerpo. ¿Cómo lo lograron? Al margen de lo que hayan tomado, ¿cómo lograron que una enfermedad que no se puede curar, de un momento a otro un médico diga, tu glicemia está como la de una persona normal? Tu glicosilada te salió perfecta. No tienes picos, no tienes complicaciones. Tu cuerpo se está regenerando. Es increíble, no tiene explicación. Lo que sí podemos decir es que su fisiología respondió a una serie de patrones o de claves. ¿Recuerdan cuando estábamos hablando de la clave para abrir la caja fuerte? Bueno, esa persona descubrió cuál era la clave, cuál era esa receta de los estados y volvió a ello. Ahora no se trata porque yo me creo sano comportarme como una persona sana y dejar de cuidarme. No. Pero llevar a la persona a los estados, que es lo que hemos venido discutiendo en este libro, puede procurar que logre ese éxito que tanto ha procurado, que tanto ha buscado.
Y mire que aquí el autor nos reconfirma el tema de las emociones. Las emociones, emotion, que si analizamos ampliamente la palabra, emotion, emociones, quiere decir movimiento. Es decir que nosotros no solamente movilizamos a nuestras emociones, sino que las emociones per se nos movilizan. Yo puedo movilizar una emoción, pero una emoción también me puede movilizar. Si yo me siento emocionado, yo me siento feliz, entonces eso me lleva a actuar de X o Y manera para conseguir algo. Sí, si yo hoy me siento contento, enérgico, motivado, positivo y me encuentro de frente con aquella chica que me ha gustado toda la vida, me acerco a ella y le hablo con plena confianza y puedo lograr un resultado que antes era inimaginable, porque mis emociones me están movilizando y me siento motivado. Pero ¿qué pasa cuando yo estoy involucrado en un proyecto y arranco con el mismo ímpetu, pero de un momento a otro mis emociones se esfuman y ya no me siento motivado? Bueno, a través de mi fisiología puedo volver a sentir ese estado. Puedo llevar a mi cuerpo a sentirse motivado, enérgico, orgulloso, a poner los hombros hacia arriba y hacia atrás, poner mi pecho de frente, la mirada con el mentón elevado, sintiéndome plenamente seguro de la situación y del momento. Y aun cuando no tenga ganas, empoderarme. Yo les decía, creo que era ayer o en la sesión anterior, que cuando yo de repente estoy demasiado agotado, porque me pasa, yo dirijo una empresa y me siento a trabajar y pasan horas resolviendo cosas y de repente involucrado en un proyecto me acuesto muy tarde, me levanto muy temprano y cuando llega la hora del club de lectura yo a veces se lleva un tiempo haciendo cosas. Yo me siento antes del club a leer para preparar lo que voy a decir, no solamente para procurar leer lo mejor posible, sino para también hacer una reflexión alineada a esa sesión de lectura. Y muchas veces cuando me siento a leer estoy agotado. O muchas veces no, en algunas ocasiones me ha pasado y me siento agotado. Pero todo se soluciona cuando yo me siento de manera correcta en la silla, pongo mis hombros hacia arriba y hacia atrás y pues no elevo mucho el mentón porque si no, no puedo ver bien la pantalla para leer. Sin embargo, sí lo elevo y sí siento una seguridad y como que me despierto y me lleno de una buena vibra, de una buena energía. Y es por eso que ustedes, y si escuchan las grabaciones, se darán cuenta que no pueden detectar cuál de esos días es el día en el que John Hernández se siente agotado, cansado o de repente triste, abrumado, estresado, porque también suceden esas cosas. Uno procura canalizar ese tipo de energías, pero a veces el contexto tiende a ser algo intenso. Esto no se trata de la perfección y de que nunca te estreses, nunca te enojes, no. Tú debes dejar fluir tus emociones, no dirigirlas, transitarlas y después de transitarlas, que es sano, entonces las gestionas y haces esa transición de la emoción que está haciendo esa explosividad en el contexto y avanzas hacia otro cuadrante emocional. Y así es como logras mantenerte lo más equilibrado posible. 7:28 minutos. Bueno, por acá en el chat. Recuerden que ustedes pueden dejar sus comentarios o consultas en el chat. Dice Marcela, el entorno es muy importante en las creencias, aunque para la transformación en que sean positivas hay que invertir en educación y estar dispuestos a cambiar. Totalmente, y has dicho algo que es clave, Marcela. Yo me he encontrado con muchas personas, y digo muchas de una forma un tanto, digámoslo, lamentable. Es lamentable porque hay muchas personas que no consideran que invertir en educación sea algo valioso. Cuando tú no inviertes en educación, no estás invirtiendo en ti mismo. Y si no inviertes en ti mismo, le estás diciendo a tu cerebro que no te consideras una buena inversión. Y si tú no eres una buena inversión, es porque tú no vales la pena. Y si tú no vales la pena, es porque no vas a conseguir nada en la vida. Y si no vas a conseguir nada en la vida es porque no vale la pena vivir. Entonces, fíjate cómo una sencilla conversación puede llevar a toda una consecuencia. Ahora, no estoy diciendo que todos los que no invierten en educación lleguen a esa conclusión. No, pero es un ciclo que se puede iniciar de manera muy sencilla.
porque demasiado análisis causa parálisis y cuando tú estás quieto, ocioso, te empiezas a imaginar cosas y a tener conversaciones internas desedificantes. Así que lo mejor que puedes hacer es invertir en ti, creer que eres la mejor inversión, pagarte un viaje, tener experiencias, comprarte un libro, involucrarte en un curso, asistir a alguna conferencia, taller. Todo esto hace parte del ciclo de vida. Dice Ana María, hay que mantener un equilibrio en las emociones, educarse y sonreírle a la vida. Así es, vamos a sonreírle a la vida, Ana María. 7:30 minutos. Hemos llegado al punto final de nuestra sesión de hoy. Encantadísimo de tenerlos por acá. Vamos con nuestro saludo de cierre para Ana María, Andrea Gaitán, Ángela Guana, para Carol, Paola Guerrero, también para Carolina Pérez, para Claudia, Cristian, Ilse, Heidi, Julia, Laura, Liz, Luz, Marcela Borges, María Borges, Milena, NJ, Paola Pereado, Rosita, Vivi Jurado, Jenny. Qué gusto tenerles en este espacio. Jenny dice, muy buen día para todos, está genial la lectura y los argumentos, te felicito, muchas gracias, el libro lo compartes en PDF. Bueno, Jenny, voy a buscar una versión que tengo por ahí, a ver si la puedo compartir. Buenos días, Milena. Porque, pues, digamos que algo que estamos haciendo en el club, este aplicativo que ven que estamos utilizando, es un lector de libros y solamente toma los libros que compramos a través de la librería, precisamente para proteger los derechos de autor. Entonces, pero tengo por ahí una versión que me hicieron llegar algunos otros miembros lectores y quiero pensar que está completa y está bien, no la he revisado. Así que procuraré hacerlo. Con mucho gusto, Jenny. Bueno, entonces ya saben, mañana la cita es a las 7 de la mañana. Recuerden, las personas que se conectan hoy por primera vez, si de repente no están en el grupo de WhatsApp, me escriben, los incluimos en el grupo para que tengan toda la información al día. Un abrazo, nos vemos mañana, 7 de la mañana en punto. Chao.